Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para desentrañar más o menos un misterio que ha estado rondando en nuestras cabezas y sobre todo, en las redes sociales. Ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, de nuestra amadusima pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 n en asterisco senu con diéresis al cap asterisco. Hace tiempo que no vemos fotos de Kerem juntos, no comentan sus publicaciones, y las alarmas, obviamente, se han encendido. Y es que, seamos honestos, Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de su romance. Esa Kumika traspasu superíndice 3 la pantalla. Verlos juntos era sinu superíndice 3 nimo de felicidad, de risas, de puro amor. Por eso la situación superíndice 3N actual nos tiene un poquito preocupados, y a muchos de ustedes, los su copyright, también copyright N. Antes de que sigamos con todo el salseo, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, asu que no se lo pueden perder. Y ahora su agu rense que empezamos. Bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Q copyright estu pasando realmente entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N y la verdad, no tenemos una respuesta definitiva. Pero como buenos detectives del corazu superíndice 3N, hemos estado investigando, recopilando información superíndice 3N y analizando las más menos ales. Asu que prepul rense para un recorrido por las posibles teorías y los indicios que nos llevan a pensar que algo, efectivamente, estu pasando. Primero, recapitulemos un poco. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de asterisco senu con diéresis al cap asterisco, una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Los rumores de romance no tardaron en surgir, pero ellos se mantuvieron muy copyrighticos al principio. De cuan que solo eran buenos amigos, con pau más menos eros de trabajo. Pero vamos todos sabemos que agua algo ese. Finalmente después copyright ese de meses de especulaciones, hicieron oficial su relación superíndice 3N. Fue un boom. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron de felicidad. Verlos juntos era como un cuento de hadas hecho realidad. Viajes, fotos adorables, mensajes llenos de amor, todo parecua perfecto. El mundo era color de rosa para los fans de Anker, como cariñosamente los bautizamos. Cada publicación, cada aparición pública, era celebrada como un triunfo del amor. Crearon una legión de seguidores que veían en su relación un ejemplo a seguir, un faro de esperanza en un mundo a veces tan cínico. Pero como en toda historia, siempre hay altibajos. Después copyright ese de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que si ya no se les veía juntos. Las alarmas empezaron a sonar. Y aunque ellos nunca confirmaron ni desmintieron nada, el silencio siempre dice mucho. Empezaron a circular fotos de ellos por separado, disfrutando de vacaciones con amigos diferentes. Sus interacciones en redes sociales se volvieron cada vez más esporádicas y frías, alimentando la incertidumbre de los fans. Algunos incluso recordaron declaraciones pasadas, donde ambos expresaban su deseo de mantener su vida privada lejos del escrutinio público, lo que generó aún más confusión sobre el verdadero estado de su relación. Ahora, ¿Q copyright es lo que nos preocupa realmente? Pues como les deco al principio, la falta de interacción superíndice 3N en redes sociales es una más menos al clara. Antes, Hande y Kerem no se perdúan una publicación superíndice 3N del otro. Siempre hago un me gusta, un comentario cariu más menos oso, un emoji de corazu superíndice 3N. Ahora, nada. Un silencio absoluto. Ese silencio digital se convirtió en el tema de conversación principal en foros de fans y grupos de redes sociales. Algunos llegaron a analizar minuciosamente cada una de sus publicaciones en busca de pistas ocultas, de mensajes subliminales que revelaran la verdad sobre su relación. Además, tampoco se les ha visto juntos en eventos públicos, ni en fiestas, ni en reuniones con amigos en común. Y eso, obviamente, levanta sospechas. Sabemos que ambos tienen agendas muy apretadas, pero siempre se daban tiempo para estar juntos, para compartir momentos especiales. Ahora parece que esas prioridades han cambiado.
Antes eran inseparables en alfombras rojas y premieres, siempre posando juntos y dedicándose miradas cómplices. Ahora cada uno asistía por su lado, evitando cualquier contacto visual o interacción que pudiera alimentar los rumores. Pero ojo, no todo es tú perdido. También copyright N hay que tener en cuenta que son figuras públicas y que tienen derecho a su privacidad. Tal vez simplemente es tú, N pasando por un momento difícil y prefieren mantenerlo en la intimidad. O tal vez simplemente es tú, N enfocados en sus proyectos profesionales y no quieren que su relación superíndice 3N sea el centro de atención superíndice 3N. Siempre existe la posibilidad de que estén trabajando en silencio para superar sus diferencias, lejos del ojo público y las presiones mediáticas. Quizás están buscando terapia de pareja o simplemente necesitan tiempo para reflexionar sobre el futuro de su relación. Sin embargo, no podemos ignorar las más menos ales. Y la verdad es que si analizamos fríamente la situación superíndice 3N, las posibilidades de una ruptura son altas. No queremos ser pesimistas, pero tampoco podemos hacernos los ciegos. La falta de comunicación, la distancia física y la ausencia de muestras públicas de afecto son señales preocupantes que sugieren que algo no está bien entre ellos. Negar la realidad sería ingenuo, y como buenos observadores de la farándula, debemos ser honestos sobre las posibles consecuencias. Pero ¿les podrán ser las razones de de esta posible crisis? Bueno, hay varias teorías que han estado circulando por las redes sociales. Algunas son más descabelladas que otras, pero todas tienen un denominador común, la incertidumbre y la preocupación por el futuro de Anker. Una de ellas es la presión superíndice 3N medio tica. Ser una pareja tan famosa, tan querida por el público puede ser muy agobiante. Estar constantemente en el ojo del huracán N, ser juzgados por cada paso que dan, puede desgastar cualquier relación superíndice 3N. La constante vigilancia de los paparazzi, las portadas de revistas sensacionalistas y los comentarios malintencionados en redes sociales pueden generar estrés y ansiedad, afectando la dinámica de la pareja. Otra teoría es la diferencia de prioridades. Ambos N en un momento crucial de sus carreras. Ande protagonizando importantes proyectos en plataformas de streaming, mientras que Kerem explorando nuevas facetas como productor y actor en diferentes pauses. Tal vez sus caminos se acuten separando profesionalmente y eso afectando su relación superíndice 3N personal. Las exigencias de sus respectivas carreras podrían estar dificultando la comunicación y el tiempo que pasan juntos, creando una distancia emocional que podría ser irreparable. También copyright N se ha hablado de posibles celos profesionales. Ambos son muy talentosos y exitosos, y tal vez la competencia entre ellos generando tensiones. No es fácil ser pareja y competencia al mismo tiempo. Ver al otro triunfar puede despertar sentimientos de envidia o inseguridad, especialmente en una industria tan competitiva como el entretenimiento. Y por último, la teoría amor es simple, tal vez simplemente el amor se acabó superíndice 3. A veces las relaciones llegan a su fin, por que nos duela aceptarlo. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que antes funcionaba, ya no funciona El amor no es eterno y aunque duela admitirlo, a veces las relaciones simplemente se desgastan y llegan a su fin. Pero no perdamos la esperanza. Todavía hay una más menos posibilidad de que todo esto sea un malentendido, una simple crisis pasajera. Quizás necesitan tiempo para reflexionar, para reconectar, para reevaluar su relación superíndice 3N. Tal vez después de un tiempo separados, se den cuenta de lo mucho que se extrañan y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Lo que es cierto es que los fans estamos preocupados. Queremos verlos felices, juntos, enamorados. Queremos que su historia de amor continúe. Pero también copyright N debemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen tomar sus propias decisiones, sin la presión constante de los medios y los fans. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa. Estar atentos a las más menos ales, analizar la información superíndice 3N y sobre todo, enviarles buenas vibras. Esperemos que puedan superar este obstáculo y que su amor prevalezca. Enviarles mensajes de apoyo y positividad a través de redes sociales, sin ser invasivos ni exigentes. Recordarles lo mucho que los queremos y lo importante que son el uno para el otro.
Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero recalcar algo muy importante. Recuerden que todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en la información superíndice 3N que hemos recopilado. No tenemos la verdad absoluta y no queremos generar falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Debemos ser conscientes de que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y las redes sociales. Nuestro objetivo es simplemente compartir con ustedes nuestras inquietudes y analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Al final, la última palabra la tienen Andy y Kerem. Respetemos su decisión, sea cual sea, y evitemos juzgarlos o criticarlos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, digamos que la situación superíndice 3N entre Andy y Kerem es incierta. Hay más menos ales que nos hacen pensar que algo estuvo pasando, pero también copyright N hay que tener en cuenta que son figuras públicas con derecho a su privacidad. Las teorías son muchas, pero la verdad solo la saben ellos. Así que lo único que podemos hacer es esperar y enviarles buenas vibras. Mantengamos la esperanza de que puedan superar sus problemas y seguir construyendo su historia de amor. Muchísimas gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Me siento como si fuéramos una gran familia, compartiendo nuestras inquietudes y pasiones por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes que estuvo pasando entre Andy y Kerem? ¿Creen que es una simple crisis pasajera o que estamos ante el fin de su relación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, ya que me ayudan a entender mejor sus inquietudes y a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo el chismecito, y de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Estamos trabajando arduamente para traerles las últimas noticias, entrevistas exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan la esperanza y el positivismo. El amor siempre encuentra un camino.